Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a hacer hoy son dos ejemplos más de diagramas de flujo, perdón, diagramas de bloques. En el primer ejemplo consideremos el diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado como se muestra en esta figura. ¿Sí? Tenemos una señal RDT, la cual es restada a la señal de salida de la función de transferencia HDS. Y la salida de este detector va a el sistema con función de transferencia KDS. La salida va a otro detector, la cual se suma con la señal WDS. Y esa salida va a la entrada, la salida del detector va a la entrada de una función de transferencia GDS. Y la salida de ese sistema con función de transferencia GDS es la salida YDT, la cual se retroalimenta a la función de transferencia HDS. Este diagrama de bloques es un diagrama de bloques típico de un sistema de control en lazo cerrado. Este es el proceso que queremos controlar. Este es el sensor que nos permite medir la salida, la cual se compara con una señal de referencia en la cual estamos interesados seguir. Y esta comparación nos genera una señal de error EDT, la cual entra a nuestro controlador y nuestro controlador genera una salida, llamémosle a la salida BDT, pero esa salida digamos, perturbada por una señal WDT, la cual se adiciona a la salida del controlador BDT y genera una señal UDT, la cual es la entrada de nuestro proceso con función de transferencia GDT. Entonces, este esquema es muy común en sistemas de control en lazo cerrado. ¿Sí? Sistemas en los cuales retroalimentamos la salida para compararla con una señal la cual estamos interesados en seguir, una señal de referencia la cual estamos interesados en seguir. Pónganse a pensar, por ejemplo, en un motor eléctrico, que queramos que el motor gire a una velocidad constante, y esa velocidad constante pues, puede estar dada por esta referencia. Entonces lo que queremos es controlar que la velocidad de nuestro motor con función de transferencia GDS pues sea exactamente la de la referencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es retroalimentar la salida y la comparamos con la referencia que queremos seguir. Claramente este controlador tiene que asegurar que tiene que mandar una señal BDT tal que la entrada, esa señal al ingresar al sistema, pues nos lleve a la velocidad deseada. En pocas palabras, este controlador tiene que asegurar que el error del sistema en estado estacionario sea exactamente igual a cero. ¿Sí? Entonces, este es un esquema de control típico en sistemas de control, ¿no? Y así pues podemos ver otros ejemplos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, este sistema tiene dos entradas, la entrada R y la entrada W. ¿Sí? Si nosotros analizamos este sistema como un sistema en su conjunto, si nosotros encapsulamos todo este sistema en una caja, ¿sí? Pero lo que vemos es que este sistema tiene dos entradas, la entrada RDT y la entrada WDT, y tiene una salida YDT. ¿Sí? Entonces lo que queremos es encontrar una función de transferencia que nos permita relacionar las entradas del sistema con las salidas del sistema en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a cero. Es decir, si tenemos un sistema con salida YDT, entonces en el espacio de Laplace va a ser la salida YDS, y eso tiene que ser igual a una matriz de funciones de transferencia, llamémosle GCLDS, por el vector de entradas en el espacio de Laplace, llamémosle ese vector de entradas. Bueno, de hecho sería un vector de entradas, tendría dos entradas, la entrada RDS y la entrada WDS. Nosotros ya vimos que cuando un sistema tiene múltiples entradas y múltiples salidas, realmente tenemos una matriz de funciones de transferencia que nos permite relacionar las entradas del sistema con las salidas del sistema. Es decir, si encajonamos todo el sistema de lazo cerrado en una caja, pues lo que veríamos es un sistema que tiene dos entradas y una salida, ¿sí?
tendríamos la entrada R de t, la entrada W de t, y esas dos entradas van a generar una salida Y de t. ¿Sí? Entonces, esta función de transferencia de lazo cerrado, la función de transferencia completa del sistema de lazo cerrado, le vamos a llamar GCL de S. ¿Sí? Es decir, este sistema de lazo cerrado tiene dos entradas y una salida. La entrada R de t y la entrada W de t, y la salida Y de t. Entonces, por supuesto que en el espacio de Laplace lo que veríamos es que la salida Y de S pues sería igual a GCL de S por mi vector de entradas, ¿no? por mi entrada, pero son dos entradas, entonces es un vector de dos entradas. Sería R de S, el vector con entrada R de S y W de S. ¿Sí? Entonces, claramente, GCL de S, para que yo pueda multiplicar GCL de S con este vector de dos entradas y me genere una sola salida, pues tiene que ser un vector renglón, ¿no? Así como la entrada es un vector columna, pues esta matriz de funciones de transferencia tiene que ser un vector renglón, ¿no? Es decir, GCL de S tendría dos componentes, GCL1 de S y GCL2 de S, de manera que a la hora que yo lo multiplique por mi vector de entradas R de S y W de S, pues me genere mi única salida Y de S, ¿no? Si yo multiplico este vector renglón por este vector columna, pues yo lo que genero es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora el problema entonces es encontrar la componente GCL1 de la matriz de funciones de transferencia de lazo cerrado y la componente 2, GCL2, de mi matriz de funciones de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar tanto GCL1 y GCL2. Ahora, aquí la ventaja es que son sistemas lineales, estamos trabajando con sistemas lineales, por lo tanto cumplen con la propiedad de aditividad. Es decir, el efecto de cada una de las entradas en la salida se puede ver de manera individual. Yo puedo encontrar hay que recordar que si tiene esta forma mi matriz GCL, es decir, mi matriz de función de transferencia realmente es un vector renglón, entonces Y de S claramente es GCL1 de S por R de S más GCL2 de S por W de S. ¿Sí? Entonces, la manera de encontrar GCL1 de S, dado que son sistemas lineales y cumplen la propiedad de aditividad, entonces, dado que estamos trabajando con sistemas dinámicos lineales, cumplen con la propiedad de aditividad, entonces, claramente GCL1 de S la podemos encontrar haciendo 0 W de S. Si hacemos 0 W de S, claramente Y de S va a ser igual a GCL1 de S por R de S. Mientras que GCL2 de S la podemos encontrar haciendo RS igual a 0. Si hacemos RS igual a 0, entonces Y de S va a ser igual a GCL2 de S por W de S. Y esto lo podemos hacer porque estamos trabajando con sistemas dinámicos lineales, ¿sale? Que cumplen con la propiedad de aditividad. ¿Sí? Entonces, es así como vamos a proceder, ¿no? Para encontrar GCL1 de S, para encontrar la primera componente de nuestra función de transferencia o de nuestro vector de funciones de transferencia, vamos a hacer W de S igual a 0. Para encontrar GCL2 de S, la segunda componente de nuestro vector de funciones de transferencia, vamos a hacer R de S igual a 0. ¿Sale? Bueno. Entonces, si hacemos W de t igual a 0, entonces desaparece esta línea y simplemente B de t va a ser igual a U de t, ¿sí? Porque aquí vamos a sumar 0, entonces B más 0 pues es igual a B y por lo tanto B va a ser igual a U.
Entonces lo que vemos es que y de s va a ser igual a g de s por u de s. ¿Sí? Y de s es igual a g de s por u de s, pero u de s va a ser igual a b de s. ¿Sí? Y entonces u de s es igual a b de s, dado que w es igual a 0, y b de s es igual a k de s, b de s es igual a k de s por e de s. ¿Sí? Pero e de s es r de s menos la salida de este sistema con función de transferencia h de s. Ya vemos de esa salida, no sé, una letra que no hemos usado, z de s. Z de t, por lo tanto, su transformada de Laplace sería z de s. Entonces, e de s pues va a ser igual a r de s menos z de s. Y z de s sería igual a h de s por y de s. Y z de s es igual a h de s por y de s. ¿Sí? Y pues como ya encontramos la salida, entonces ahora pues ya vamos a ir sustituyendo hacia atrás. Entonces, e de s es igual a r de s menos z de s, pero z de s es h de s por y de s. ¿Sí? B de s es k de s por e de s, es decir, es k de s por e de s, pero e de s es r de s menos h de s por y de s. ¿Sí? U de s es igual a b de s igual a k de s por r de s menos h de s por y de s. Y finalmente, y de s es igual a g de s por u de s igual a g de s que multiplica a u de s, que es k de s por r de s menos h de s por y de s. ¿Sale? Y pues ahora simplemente hay que desarrollar. Entonces voy a hacer espacio en el pizarrón. Voy a eliminar todo lo que está aquí abajo. Entonces, y de s va a ser igual a g de s por k de s por r de s menos g de s por k de s por h de s por y de s. Ahora, algo que hay que notar es que estas sí son funciones de transferencia, dado que es una sola entrada y una sola salida. Claramente k de s es una función de transferencia, dado que es una sola entrada y una sola salida. G de s es una función de transferencia, dado que y de s es una sola entrada, y de s y es una salida z de s, entonces h de s también es una función de transferencia. Entonces estamos trabajando con funciones escalares, ¿sí? Entonces hay que tener bien en cuenta que son funciones escalares. Por lo tanto, y de s más g de s por k de s por h de s por y de s, pues va a ser igual a g de s por k de s por r de s. ¿Sí? Entonces aquí factorizamos y de s y lo que tenemos es que 1 más g de s por k de s por h de s, todo esto por y de s, va a ser igual a g de s por k de s por r de s. ¿Sí? Y entonces aquí ya puedo factorizar y de s. Como son escalares, la división sí está definida para los escalares, entonces simplemente y de s pues va a ser igual a g de s por k de s por r de s entre 1 más g de s por k de s por h de s.
¿sí? Y entonces, la función de transferencia que relaciona la salida y con la entrada r en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0, es decir, la función de transferencia y de s entre r de s, que va a ser igual a la primer componente GCL1 de s, pues va a ser igual a GDS por KDS, todo esto entre 1 más GDS por KDS por H ds. ¿Sí? Entonces, la primer componente de nuestro vector de funciones de transferencia de lazo cerrado, GCL1 ds, pues va a ser igual a GDS por KDS entre 1 más GDS por KDS por HDS. ¿Sí? Si se dan cuenta, es muy parecida a la función de transferencia que hicimos la clase pasada, simplemente que la función de transferencia la función de transferencia de lazo abierto está dada por KDS por GDS y la función de transferencia de retroalimentación es HDS. Por eso aquí tenemos en el numerador G por K, mientras que en el denominador tenemos 1 más G por K por H. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este es el caso cuando W es igual a 0. Si W es igual a 0, podemos encontrar la relación que hay entre R y Y, o la función de transferencia que hay entre R y Y, que es el primer elemento de la función de transferencia o del vector de funciones de transferencia de lazo cerrado, que es L1ds. Ahora, para encontrar la relación que hay entre W y Y, es decir, en la relación que hay entre la entrada W y la salida Y en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0, o la función de transferencia que hay entre la entrada W y la salida Y en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0, pues la encontramos haciendo R de t igual a 0. ¿Sí? Hacemos R de t igual a 0 y ahora vamos a encontrar pues, la relación que hay entre W y Y. ¿Sí? Y entonces lo que vemos es que ahora YDS va a ser igual a GDS por UDS. Pero ahora UDS va a ser igual, dado que ahora W no es igual a 0, pues va a ser igual a WDS más BDS. ¿Sí? Y BDS ahora, bueno, como en cualquier caso, BDS va a ser igual a KDS por EDS. BDS es igual a KDS por EDS. Dado que R es igual a 0, entonces EDS va a ser igual a 0 menos Z. Es decir, EDS va a ser igual a menos ZDS. EDS va a ser igual a menos ZDS. Porque vamos a sumar RDS que vale 0 menos ZDS. Entonces simplemente EDS es igual a menos ZDS. ¿Sí? Y otra vez ZDS va a ser igual a HDS por YDS. Dado que ya encontramos la salida, pues ahora nos regresamos. ¿Sí? Y sustituimos cada una de las expresiones anteriores. Entonces, EDS es igual a menos ZDS igual a menos HDS por YDS. ¿Sí? BDS es igual a KDS por EDS, sería igual a KDS por menos HDS por YDS. ¿Sí? Igual a menos KDS HDS YDS. Y UDS va a ser igual a WDS más BDS. O sea que va a ser igual a WDS menos BDS, pero BDS es menos KDS HDS YDS. Y finalmente, GDS va a ser igual a, YDS es igual a GDS por UDS. Va a ser igual a GDS, que multiplica a UDS, pero UDS es WDS, menos KDS por HDS por YDS. ¿Sí?
Y pues ahora lo que queda es simplemente desarrollar esta ecuación. Para eso voy a hacer espacio borrando acá. Y entonces YDS va a ser igual a GDS por WDS menos GDS por KDS por HDS por YDS. ¿Sí? Ahora paso este término a este miembro de la ecuación, el miembro izquierdo de la ecuación. Entonces YDS más GDS por KDS por HDS por YDS va a ser igual a GDS por WDS. Factorizamos de aquí YDS, entonces 1 más GDS por KDS por HDS, todo esto que multiplica a YDS pues va a ser igual a GDS por WDS. Dado que son funciones escalares, dado que son funciones funciones de transferencia escalares, entonces la división está bien definida. Por lo tanto, YDS va a ser igual a GDS por WDS, todo esto entre 1 más GDS por KDS por HDS. ¿Sí? Entonces, el segundo elemento de nuestro vector de funciones de transferencia, GCL2, pues va a ser la relación que hay entre la salida YDS y la entrada WDS con condiciones iniciales igual a 0. ¿No? Es decir, YDS entre WDS va a ser igual a la función de transferencia GSL2DS, es decir, el segundo elemento de nuestra función de transferencia de lazo cerrado, y va a estar dada por GDS, todo esto entre 1 más GDS por KDS por HDS. Ya tenemos nuestros dos elementos, ¿sí? Nuestro elemento GCL1DS, que está dado por GDS por KDS entre 1 más GDS por KDS por HDS, y nuestro elemento 2, GCL2DS, que está dado por GDS entre 1 más GDS por KDS por HDS. ¿Sí? Entonces, finalmente, efectivamente, nuestra salida YDS va a ser igual a G1DS, que es GDS por KDS, todo esto entre 1 más GDS por KDS por HDS, y el segundo elemento de nuestro vector de funciones de transferencia, que va a ser GDS, todo esto entre 1 más GDS por KDS por HDS. Y todo eso multiplica a nuestras entradas RDS y WDS, a nuestro vector de entradas, pues. Entonces, nuestro vector de funciones de transferencia, pues precisamente va a ser el vector con elementos GCL1DS y GCL2DS. Si es un vector renglón, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Claramente, si se dan cuenta, aquí no lo pongo como una división. ¿Sí? Aquí no pongo la relación como YDS entre la entrada, porque la entrada es un vector y la división entre vectores no existe. ¿Sí? La división de vectores no existe. ¿Sí? Entonces lo dejamos expresado como la salida es igual, YDS es igual a nuestra función de transferencia de lazo cerrado, que es un vector de 2 elementos, por nuestro vector de entradas, que también es un vector de 2 elementos. ¿Sí? Entonces queda expresada nuestro vector de funciones de transferencia, ¿no? GSLDS, nuestro vector de funciones de transferencia en lazo cerrado. ¿Sí?
Muy bien. Recuerden hacer los ejercicios porque si yo me equivoco en algún procedimiento, pues ustedes pueden ir checando el ejercicio y ya si me equivoco, pues ustedes me corrigen, ¿no? Me dicen, oiga, profesor, ¿sabe que usted se equivocó en tal paso? Y por supuesto lo discutimos en la reunión después de la clase, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Bueno, este es un primer ejemplo. Para un segundo ejemplo, vamos a considerar otra vez un diagrama de bloques de un sistema de enlazo cerrado. Bien, vamos a considerar otra vez nuestro diagrama de bloques de lazo cerrado. Con entrada R de t, salida Y de t, función de transferencia de lazo abierto GDS y función de transferencia de retroalimentación HDS. Pero ahora vamos a ponerlo mejor acá. GDS es una matriz con elementos 2 entre S por S más 2, 10, 5 entre S y 1 entre S más 1. Mientras que HDS va a ser una matriz identidad. Entonces ahora tenemos un diagrama de lazo cerrado en el cual GDS y HDS son matrices de funciones de transferencia. ¿Sí? GDS es la matriz de transferencia con elementos 2 entre S por S más 2, 10, 5 entre S y 1 entre S más 1. Mientras que HDS es una matriz identidad de dimensión 2. Lo que significa entonces es que tanto Y como R son vectores. ¿Sí? Claramente, digamos que aquí tenemos la señal otra vez Z de t y la resta de R de t y Z de t me genera la entrada U de t. Si G es una matriz de 2 por 2, dado que Y de S es igual a GDS por UDS, si GDS es una matriz de 2 por 2, eso significa que UDS es un vector de 2 elementos y YDS también es un vector de 2 elementos. ¿Sí? Sí, si yo tengo una matriz de 2 por 2, pues el número de columnas que tiene GDS debe ser el número de renglones que debe tener UDS para que yo pueda hacer el producto de esta matriz por este vector, mientras que al hacer el producto de una matriz de 2 por 2 por un vector de 2 elementos, pues me genera un vector también de 2 elementos, por lo tanto YDS es un vector de 2 elementos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con HDS, dado que HDS también es una matriz de 2 por 2, entonces YDS tiene que ser de 2 elementos y ZDS tiene que ser de 2 elementos. ¿Sí? Y claramente RDS también tiene que ser de 2 elementos porque yo solamente voy a poder restar un vector de 2 elementos con un vector de 2 elementos para generar otro vector de 2 elementos. Por lo tanto, bueno, ZDS va a ser igual a HDS por YDS. Y de aquí podemos ver que si GDS es una matriz de 2 por 2, es decir, GDS es una matriz de 2 por 2 en los complejos, dado que dependen de la variable compleja S, claramente es una matriz de 2 renglones con 2 columnas, entonces UDS tiene que ser
un vector de dos renglones, ¿sí? Y por supuesto, si yo multiplico una matriz de 2 por 2 por un vector de dos elementos, eso me genera un vector en los complejos también de dos renglones, ¿sí? Dado que H de S es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Es una matriz identidad de dimensión 2, es decir, tiene dos renglones y dos columnas, ¿sí? Entonces, Y de S forzosamente debe tener el mismo número de renglones que columnas tiene H, para que yo pueda hacer ese producto. Claramente, Y de S es un vector de dos renglones, y por supuesto, si yo multiplico una matriz de 2 por 2 por un vector columna de dos elementos, pues me genera otro vector columna de dos elementos. Entonces Z de S también pertenece a los complejos en una dimensión 2, ¿sí? Bueno, con dimensión 2, pues más bien, ¿sí? Ahora, claramente, si U es de 2, es un vector columna de dos elementos, claramente tiene que ser el resultado de restar un vector columna de dos elementos con otro vector columna de dos elementos, ¿sí? Entonces, claramente, también R de S es un vector de dos elementos, ¿sale? Entonces, tenemos que encontrar si nosotros encajonamos nuestro sistema de lazo cerrado, pues lo que vemos es un sistema con entrada R de t y salida Y de t, y esta función de transferencia pues la vamos a llamar GCL de S, ¿no? Nuestra función de transferencia del lazo cerrado, pero realmente no es una función de transferencia, es una matriz de funciones de transferencia, dado que R es un vector renglón de dos elementos y Y también es un vector de dos elementos. Claramente esta matriz de funciones de transferencia GCL de S pues también tiene que ser una matriz de funciones de transferencia de 2 por 2, ¿sí? Claramente GCL de S tiene que ser una matriz de 2 por 2, entonces GCL de S pues también tiene que ser una matriz en los complejos de 2 por 2, en los complejos porque depende de la variable compleja S, y dado que R es un vector de 2, entonces y Y es también un vector de 2, claramente Y de S tiene que ser igual a GCL de S por R de S, ¿sí? Si R es un vector de dos elementos, entonces el vector columna de dos elementos, el número de columnas que debe tener GCL de S debe ser el mismo, igual al número de renglones que tiene R, y dado que R tiene dos renglones porque es un vector columna de dos elementos, entonces GCL debe tener dos columnas para poder hacer la multiplicación de GCL por R de S. Pero como Y de S es un renglón, es un vector de dos renglones, es decir, es un vector columna de dos elementos, entonces claramente el producto me tiene que generar dos renglones, ¿sí? La única manera que me genere dos renglones es que GCL también tenga dos renglones, ¿sí? Entonces la matriz de funciones de transferencia del lazo cerrado del sistema debe tener dos renglones y dos columnas, por lo tanto GCL de S tiene que ser una matriz de funciones de transferencia de dos renglones y de dos columnas, ¿sale? Entonces aquí la pregunta es cuánto vale cuánto valen los elementos de esta matriz de funciones de transferencia de lazo cerrado, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos que calcular, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de esta matriz de funciones de transferencia de lazo cerrado que es CLDS? Bueno, nosotros sabemos que, voy a hacer espacio, entonces voy a borrar aquí. Nosotros sabemos que para este esquema
nosotros ya lo hicimos en la clase pasada, no lo voy a repetir, pero para este esquema, la matriz de funciones de transferencia de lazo cerrado, GCLDS, es igual a la inversa de I más GDS por HDS, y todo esto por GDS, ¿sí? Es decir, la matriz de transferencia de lazo cerrado, no, estoy en clase. La matriz de función de transferencia de lazo cerrado está dada por la inversa de la matriz de identidad más GDS por HDS, y toda esa matriz inversa por GDS, ¿sí? Ese es eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo primero que tenemos que hacer es calcular la inversa de I más GDS por HDS, y después, ya que calculamos la matriz inversa de I más GDS por HDS, pues multiplicarlo por GDS, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz inversa de I más GDS por HDS. I más GDS por HDS pues está dada por la matriz identidad, que tiene que ser una matriz identidad de la misma dimensión que el producto de GDS por HDS. Dado que GDS es una matriz de 2×2 y HDS es una matriz de 2×2, pues el producto de una matriz de 2×2 por otra matriz de 2×2 pues me da otra matriz de 2×2. Por lo tanto, esta matriz de identidad también tiene que ser una matriz de 2×2 para poder sumar I y GDS por HDS. Entonces va a ser 1, 0, 0, 1 más 2 entre S por S más 2, 10, 5 entre S y 1 entre S más 1. Todo esto que multiplica a la matriz H, que es una matriz de identidad, de esta forma. Y claramente una matriz por la matriz de identidad pues es ella misma, ¿no? Entonces I más G ds por H ds pues simplemente va a ser la matriz de identidad 1, 0, 0, 1 más la matriz con elementos 2 entre S por S más 2, 10, 5 entre S y 1 entre S más 1. ¿Sale? Luego entonces, si sumamos la matriz de identidad a esta matriz G, pues lo que obtenemos es 1 más 2 entre S por S más 2, 10. Sí, hay que recordar que la suma de matrices es sumar elemento con elemento, 5 entre S y 1 más 1 entre S más 1. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra matriz I más G por H. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la inversa de esta matriz. Llamémosle esta matriz la matriz M. ¿Sale? La matriz M va a estar dada por, o va a tener elementos 1 más 2 entre S por S más 2, 10, 5 entre S y 1 más 1 entre S más 1. ¿Sí? Entonces, es una matriz M de S. ¿Sí? Depende de la variable compleja S. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hay que calcular es precisamente la inversa de esta matriz M. ¿Sí? Entonces, para calcular la inversa de esa matriz M, pues de nuestros cursos de álgebra lineal, nosotros sabemos que M a la menos 1, M de S a la menos 1, o la matriz inversa de M a la menos 1, es 1 entre el determinante de MS por la matriz adjunta de M de S.
¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular el determinante de MDS y la matriz adjunta de MDS. ¿Sí? Muy bien, entonces el determinante, primeramente el determinante de MDS, pues va a ser igual a, dado que es una matriz de 2 por 2, no es tan complicado, es la diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿no? Sería 1 más 2 entre S por S más 2, todo esto que multiplica a 1 más 1 entre S más 1, todo esto menos 50 entre S. ¿Sí? Entonces, el determinante de MDS pues sería igual a 1 más 1 entre S más 1 más 2 entre S por S más 2, todo esto más 2 entre S por S más 2 por S más 1. ¿Sale? Entonces el determinante de MDS pues va a ser igual a el máximo común divisor, pues es S por S más 2 por S más 1, y esto es igual a S por S más 2 por S más 1, todo esto más S por S más 2, todo esto más 2 veces S más 1, y todo esto más 2. ¿Sí? Todo esto, me faltó el menos 550 entre S, y aquí también, por supuesto, aquí con nuestro máximo común divisor, esto sería menos 50 que multiplica a S más 2 por S más 1. ¿Sí? ¿Sale? Entonces ahora hay que desarrollar eso, y eso se los dejo a ustedes para que lo hagan, desarrollenlo y obtengan el determinante reducido, es decir, hagan todas estas operaciones y obtengan el determinante de MDS en forma ya desarrollada, ¿sí? Y completen el ejercicio y vayan agregando eso a su carpeta de evidencias, por supuesto, ¿no? Entonces, este es el determinante, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que calcular es la matriz adjunta de MDS, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer espacio. Este es MDS, ¿sí? Entonces, claramente la matriz adjunta de MDS pues es la matriz de cofactores transpuesta de MDS, ¿sí? Donde la matriz de cofactores está formada por los cofactores C11, C12, C21 y C22, ¿sí? El cofactor 1 pues va a ser igual a menos 1 a la 1 más 1 por el menor 1, 1, donde el menor 1, 1 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar el renglón 1 y la columna 1. Entonces, el determinante de un escalar es el mismo escalar
pues esto va a ser igual a menos 1 a la 2 es 1, multiplicado por 1 más 1 entre S más 1. El cofactor 1, 2, pues va a ser igual a menos 1 a la 1 más 2 por el menor 1, 2, donde el menor 1, 2 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar el renglón 1 y la columna 2. El determinante de un escalar, pues es el mismo escalar. Esto sería igual a menos 1 a la 3 es menos 1, que multiplica a 5 entre S. Esto es igual a menos 5 entre S. El cofactor 2, 1, pues sería igual a menos 1 a la 2 más 1 por el menor 2, 1, donde el menor 2, 1 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar el renglón 2 y la columna 1. Entonces, el determinante de un escalar es el mismo escalar y sería igual a menos 1, dado que menos 1 a la 3 es menos 1, por el escalar 10. Esto sería igual a menos 10. Y finalmente el cofactor 2, 2, voy a poner por aquí el cofactor 2, 2 sería igual a la matriz de cofactores transpuesta. ¿Sí? El cofactor 2, 2 sería menos 1 a la 2 más 2, que multiplica al menor 2, 2. Y dado que y el menor 2, 2 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar el renglón 2 y la columna 2. Sería 1 más 2 entre S por S más 2. Dado que menos 1 a la 4 es 1, pues simplemente sería 1 más 2 entre S por S más 2. ¿Sí? Entonces, esta matriz de cofactores tendría elementos 1 más 1 entre S más 1 menos 5 entre S menos 10 y 1 más 2 entre S por S más 2. Entonces, la matriz adjunta es la matriz de cofactores, pero transpuesta. ¿Sí? Entonces, pues la matriz adjunta va a ser igual a esta matriz de cofactores transpuesta. Es decir, sería la matriz 1 más 1 entre S más 1. ¿Sí? Menos 5 entre S, es decir, los renglones los convertimos en columnas. Este vector renglón lo convertimos en este primer vector columna. Y menos 10 1 más 2 entre S por S más 2. ¿Vale? Entonces, esta sería nuestra matriz adjunta, ¿no? Y entonces, pues ya está nuestra matriz de transferencia de lado cerrado, que está dada por GSL de S, igual a 1 entre el determinante de M de S por la matriz adjunta de M de S. Todo esto que multiplica, esta es la matriz M de S inversa, todo esto que multiplica a G de S. ¿Sí? Entonces ya calculamos hace un momento el determinante de M de S, que a ustedes les falta terminar de desarrollar. La matriz adjunta de M de S es la matriz con elementos 1 más 1 entre S más 1, menos 10, menos 5 entre S y 1 más 2 entre S por S más 2. Y lo único que falta es multiplicar esta matriz adjunta
por la matriz GDS, que está dada por la matriz con elementos 2 entre S por S más 2, 10, 5 entre S y 1 entre S más 1. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar la matriz adjunta, que es de 2 por 2, por la matriz GDS, que está dada por esta matriz GDS, y esa matriz dividirla entre el determinante de MDS, que es el determinante que les falta a ustedes desarrollar. Y listo. Esta matriz de 2 por 2, esta matriz de 2 por 2, pues al multiplicar una matriz de 2 por 2 por una matriz de 2 por 2, nos va a dar otra matriz de 2 por 2. Y esa matriz de 2 por 2, que resulta de multiplicar esta adjunta por GDS, hay que dividirla entre el polinomio o la función la función de la variable S dada por el determinante de MDS, ¿sí? Que seguramente les va a dar una función racional, ¿sí? Seguramente les va a dar una función racional, es decir, una función que va a estar descrita por un polinomio de S en el numerador entre un polinomio de S en el denominador. Como está en el denominador de GCL de S, pues simplemente el denominador va a pasar al numerador y el numerador del determinante se va a quedar como el denominador, ¿no? Y esa función racional propia, pues simplemente hay que multiplicarla por el resultado de multiplicar la matriz adjunta de MDS por GDS. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, terminen ustedes el ejercicio y agréguenlo a su carpeta de evidencias. ¿Sale? Muy bien. Les dejo otro ejercicio para que ustedes lo hagan. Y también lo agreguen a su carpeta de evidencias. ¿Sí? Les dejo un ejercicio para que lo hagan de tarea y lo agreguen a su carpeta de evidencias. Y recuerden, vayan siguiendo el ejercicio para que ustedes vayan corroborando los cálculos que yo hago en el pizarrón. Si me equivoco, si cometo un error, pues ustedes lo pueden corregir. Entonces, consideren bien, tenemos el diagrama de bloques de lazo cerrado a continuación con entrada R de t y E de t. ¿Sí? Tenemos tres funciones de transferencia, H1 de S, G de S y H2 de S. ¿Sí? R de t es escalar, Y de t es escalar. H1 es una función de transferencia, G de S es una función de transferencia y H2 de S también es una función de transferencia. Entonces lo que hay que encontrar es la función de transferencia de lazo cerrado que permite relacionar la entrada R con la salida Y en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0. Es decir, lo que necesitamos encontrar es la función de transferencia
que hay entre la entrada R y la salida Y. Llamémosle GSLDS. ¿Sí? Es decir, pongan todo esto enciérrenlo en un cuadro. Lo que queremos es encontrar la función de transferencia del lazo cerrado entre Y y R. ¿Sí? Dado este diagrama de bloques. ¿Sí? En este detector se suma R con la salida de H2 del sistema con función de transferencia H2, mientras que este detector suma la salida de H1 de S y la salida de GDS. ¿Sí? A todas estas señales internas, la entrada de GDS, la salida de GDS, la entrada de H1DS, la salida de H1DS, la entrada de H2, que es la salida de G, y la salida de H2, pónganle los nombres que ustedes crean convenientes, ¿no? Ustedes pongan los nombres que quieran, no importa. ¿Sí? Entonces, hagan este ejercicio y agréguenlo a su carpeta de evidencias. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos aquí la clase y nos conectamos la próxima semana. ¿Vale? Entonces hagan este ejercicio y agréguenlo a su carpeta de evidencias.